Gloria a Dios, Dios bendiga sus vidas. Aquí llegamos tarde, pero estamos firmes, con el deseo de compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. La verdad que estuvimos haciendo varias cosas, tratando de hacer algunas para el Hijo y otras estuvimos haciendo para el servicio de Dios, ¿no? En esta noche quiero, hoy estaba a la tarde mientras estaba trabajando aquí en la casa de mi hijo y la verdad que sentía en mi corazón que tuvieran presente estar pidiendo oración por la vida de Olga Miñón, ¿no? La verdad que es la mamá de Gustavo Mañas, Gustavo Fabián Mañas, mi amigo de la infancia. Y me venía a la mente esto, ¿no? Porque dice la palabra que donde dos o tres se ponen de acuerdo, Dios está presente, ¿no? Y tenemos que tener presente el poder del acuerdo, ¿no? Y dice que cuando los hijos, los justos, se ponen de acuerdo en algo en común, Dios accede, ¿no? Así que el deseo de mi corazón es en esta noche de estar pidiendo todos de acuerdo, tengan presente Olga Miñón por la sanidad, pero por sobre todas las cosas, por la salvación del alma. De esto se trata, ¿no? Ella está atravesando un cuadro de, Gustavo, de un cáncer, ¿no? Pero Dios está en control y ellas ya le han informado los hijos, ¿no? Y han tenido la valentía de decirle lo que está sucediendo, pero hay algo que es fundamental, ¿no? La salvación del alma, ¿no? Así que le pido que estén orando en este tiempo para que la oración del justo, tu oración, mi oración, todas en común acuerdo, permitan que Dios provea el momento para que ella pueda reconciliarse con Dios o llegar al conocimiento, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Y como hijos de Dios tenemos un arma muy fuerte que es el poder del acuerdo, que dice, si dos o tres se pusieran de acuerdo, Dios hará lo suyo. Y le pedimos que Él intervenga para la salvación del alma. Y si Él así quisiere sanarla, que así sea, ¿no? Pero tenemos que entender que lo más importante es saber a dónde va nuestra alma después que deja este cuerpo mortal, este cuerpo desgastado, ¿no? Entonces de eso se trata. Así que recuerden Olga Miñón, la mamá de Gustavo, mi amigo, y qué mejor que ponernos de acuerdo para pedir que el Señor provea el momento justo para poder llegar a ella y que pueda tener el momento para reconciliarse o para aceptar a Cristo en su corazón, pero con una firmeza de saber que ella, el día que no esté, su alma va a descansar junto a Jesucristo, ¿no? Así que de eso se trata. Este era el deseo que hoy estaba dando vuelta en mi cabecilla, nunca para, pero bueno, este era el deseo. Así que Gustavo, familia Mañas, que Dios tome control de cada circunstancia. Y a vos, Gustavo, Dios te va a dar la fortaleza para enfrentar sea lo que Él así haya dispuesto. Dios está en control y Él no deja a los justos desamparados. Así que a buscar con toda la fuerza y saber que Dios toma control a partir de este tiempo de lo que así haya dispuesto con la vida de tu mamá. Así que Gustavo, fuerza a no bajar los brazos y a seguir adelante, confiar que Dios va a proveer lo necesario. Vamos a compartir en esta noche en el libro de San Mateo, capítulo 10,
versículo 26. Quería compartirles una porción de la palabra, porque vienen tiempos difíciles. Zulma Gago se nos ha conectado. Hola prima, ¿cómo estás? Ahí desde la ciudad de La Plata se nos ha conectado una fiel oyente. Así que bueno, y en este tiempo tan difícil que uno no sabe qué es lo que va a suceder, sí tenemos que saber a quién debemos de temer, ¿no? Aunque el mañana no es nuestro. Buenas noches, primo, amén, dice. Aunque el mañana no es nuestro, Dios está en control, ¿no? El presente puede ser incierto, pero Dios tiene preparado algo especial para sus hijos. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos la confianza de que Dios va a hacer lo correcto en el momento correcto. Ahí se nos han conectado las chicas, así que les vamos a mandar saluditos. Ahí está Claudia, Zulma. Así que bueno, qué bárbaro, ¿no? En tiempos difíciles hay que saber a quién debemos de temer. Mire lo que dice en San Mateo capítulo 10, versículo 26, y dice así: así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Tengamos cuidado cuando creemos que aquello que hacemos a oculta nadie lo va a saber, ¿no? Así que miren cómo dice: así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifiesto, ni nada oculto que no haya de saberse. Y esto hace mención de que muchas veces cuando hacemos algo, miramos alrededor de pensar de que nadie nos vio y nos olvidamos un pequeño detalle, ¿no? Que Dios tiene una pantalla panorámica y Él todo lo ve, Él todo lo sabe y Él todo lo va a juzgar en su debido momento. Y dice el 27, lo que os dijo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Miren qué tremendo, ¿no? Lo que os dijo en privado, en el momento, en privado, en el momento de angustia, en el momento de tiniebla, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamad desde las azoteas. Y dice 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Qué tremendo, ¿no? Y dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bueno, en este tiempo tenemos que saber a quién de temer, ¿no? Dice, pero la palabra de Dios te enseña que no tengas temor del que mata el cuerpo, ¿no? Como dice aquí. No temáis a los que matan el cuerpo. Dice, mas el alma no pueden matar. Aquel que quiere arrebatar el alma, el cuerpo, no puede arrebatar lo que Dios ha puesto en tu alma, en tu espíritu. No dice, mas temed, más bien temed aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿no? Sabemos que hay alguien que puede hacer las dos cosas, que puede matar el cuerpo y el alma. Pero si le obedecemos, si hacemos lo que Él dice, ¿no? Y tengamos mucho cuidado, que el enemigo no solo puede traerte un inconveniente grande a futuro o a presente, sino también a futuro va a destruir tu cuerpo en el infierno. Miren qué tremendo, ¿no? Y el 29 dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, y con todo ni uno de ellos cae en tierra sin
de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Miren qué impresionante, yo me acabo de pegar un baño, poco pelo, pero la palabra de Dios me dice que no cae un cabello, ¿no? Sin que Dios lo permite. Y dice el 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, ¿no? Y dice, y a cualquiera pues que confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esto es importante, este es un detalle, ¿no? Aquellos que hemos creído, escuchado de Dios, hemos aprendido que Dios nos ha dado la gran comisión, ir por el mundo y predicar el Evangelio. ¿Algunos? No. ¿A toda criatura? Sí, ¿no? Entonces, no tenemos que callar. Y dice que a todos los que le confesaren aquí en la tierra, Él le confesará delante de mi Padre que está en los cielos. O sea que no tenemos que negar que somos cristianos. Pero hay veces que no lo negamos con nuestro dicho, con nuestra boca, pero lo negamos con nuestros hechos, ¿no? Hacemos de una manera incorrecta y nuestra vida da un testimonio incorrecto de cómo somos como hijos de Dios, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado, ¿no? Y uno dirá, pero yo no le niego al Señor, pero con nuestra vida da un mal testimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente dice, míralo al evangélico, míralo al cristiano, ¿no? Estos se creen una raza superior y hacen y dicen lo mismo o peor que nosotros, que ni siquiera nos detenemos en ir a la iglesia, ¿no? Así que tengamos mucho cuidado, porque no le negamos con nuestra boca, pero sí le negamos con nuestros hechos, con una vida desordenada, una vida que no va de acuerdo a lo que Dios ha establecido, ¿no? De eso se trata, que tengamos presente en estos tiempos, ¿no? Caminar en el propósito de Dios. Esto es fundamental, fundamental en este tiempo, caminar de la manera que Dios nos ha establecido. De eso se trata, gloria a Dios. Miren qué lindo, ha llegado el maestro, gloria a Dios, como dice esta canción de Aberli Morillo. Y dice el 33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Tengamos mucho cuidado, ¿no? De negarle a Dios, para que no ser negados delante del Jesucristo y delante de su Padre. Acá dice él, ¿no? Y dice, y yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que tener bien en cuenta esto. La palabra de Dios nos enseña que nadie llegará al Padre si no es a través del Hijo, ¿no? Hay muchos que han entendido de una manera errónea y no creen en Jesucristo como el Salvador del mundo. Y la palabra dice que nadie, y nadie es nadie, ¿no? No uno sí y otro no. Nadie. Nadie verá al Padre si no cree en Jesucristo como el Salvador del mundo, ¿no? Tremendo esta disyuntiva, porque uno muchas veces dice, yo creo en Dios y nada más, ¿no? Pero realmente no han conocido a nadie porque no creen en Jesucristo como el Salvador del mundo, ¿no? Y dice el 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Dice, no he venido para traer paz, sino espada, justicia, ¿no? Miren lo que dice el 34, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán... ¿Quiénes son los enemigos del hombre? Los de la casa.
Muchas veces uno de los elementos que el enemigo, o que muchas veces nosotros usamos, ¿no?, para destruir, para boicotear nuestra propia vida, son los de la casa. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos una cosa y hacemos otra, ¿no? Y ellos que todo lo ven, se levantan y te juzgan, ¿no? Dice, y los enemigos del hombre serán los de la casa, ¿eh? Y el que ama, el 37, dice, y el que ama más a padre o madre que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, ¿no? Miren qué tremendo, dice, y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mi causa, la hallará. Miren qué hermoso, ¿no? Ser perseguidos por causa de Jesucristo en aquellos tiempos. Hoy nosotros podemos predicar el Evangelio muy tranquilo, muy cómodos, no podemos profesar a través de un Face, de algo que es tan general, ¿no?, que todo el mundo usa, pero hay lugares que la palabra de Dios no puede ser compartida de esta manera, ¿no? Y aún a ocultas son perseguidos y matados, ¿no? Dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. Por eso dice la palabra, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, ¿no? Cuando tomamos la cruz de Jesucristo, también tenemos que tomar el padecimiento, ¿no? Porque como hijos de Dios, tenemos que entender que aún Jesucristo, siendo perfecto, aprobado en todo, Él tuvo que ser perseguido, vituperado, maltratado, injuriado, ¿no? ¿Cómo no vamos a nosotros poder recibir ofensas, persecución, ¿no? Gente que se levante en contra de nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque somos cristianos, no, por el contrario, eso implica tomar la cruz de Jesucristo. Y dice, toma tu cruz y sigue en pos de mí. Es tiempo de tomar el Evangelio y saber que, como dice acá, es como una cruz, ¿no? Si Jesucristo, que no hubo mancha, ni pecado, ni error en él, tomó su cruz, tomó tu cruz, porque por vos y por mí murió en la cruz del Calvario. Él, siendo perfecto, no habiendo mancha ni pecado, Él no dudó en entregar su vida por vos y por mí. Qué tremendo, ¿no? Vamos a compartir aquí algo que está en el versículo 40 en San Juan. San Juan, capítulo 10, versículo 40, dice, el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que no me recibe a mí, recibe al que me envió. Miren qué tremendo, ¿no? El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto es algo que tenemos que, tranquilo, ¿no? Miren lo que dice, volvemos de vuelta. El que a vosotros os recibe, a mí me recibe. Presten atención. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, ¿no? Si nosotros recibimos a Jesucristo como hijo de Dios, recibe al que me envió. A Él hace mención, al Padre, a Dios que está en los cielos. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua solamente, por cuanto es discípulo
De cierto os digo que no perderá su recompensa. Es tiempo de buscar a Dios, de recibir a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, y de esa manera el que recibe a Jesucristo recibe al Padre, ¿no? Tengamos muy presente en este tiempo, ¿no?, de realmente aceptar a Jesucristo fielmente y saber que en Él tenemos todo completo, y que todo viene de Él y todo vuelve a Él. Gloria a Dios. O sea que tengamos muy presente y sepamos que quizás el enemigo use a los de la casa para querer talarte, ¿no? Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? No sé, la palabra de Dios lo dice. San Mateo 10, versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de la casa. Qué tremendo, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? Y la casa puede ser no solo tu casa, puede ser tu iglesia, puede ser donde vos te encuentres. Ellos serán los enemigos. ¿Por qué? Porque no han entendido realmente el propósito que Dios tiene para con tu vida. Y ellos quieren tener lo que Dios te ha entregado a ti, ¿no? Cuida, guarda celosamente, y como dice la palabra, toma tu cruz y ven en pos de mí. En esta noche, este es un tiempo distinto, donde tenemos que decirle a Jesucristo, Señor Jesús, tomo mi cruz y voy en pos de ti. Gloria a Dios. Un tiempo distinto, un tiempo donde la palabra de Dios se quiere vivificar en tu vida, hacer presente. Que demos testimonio, que nuestra vida dé testimonio, ¿no? A ello tenemos que temer. No temamos al que mata el cuerpo, mas sí aquel que mata el alma y el cuerpo, ¿no? Mata dos pájaros de un tiro, ¿no? Tengamos mucho cuidado, porque Satanás está como león rugiente viendo a quién devorar en este tiempo. Martín Ariel Quintana, de la Iglesia de la Ciudad. Dios bendiga tu vida. Gracias por estar con nosotros. Perdone que hoy se nos hizo tarde. Entramos en el horario de la Iglesia de la Ciudad, que estaban haciendo su vivo. Así que, gente linda, Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración para ir cerrando este tiempo. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, te damos gracias, Señor, por este momento. Y te pedimos, Padre amado, que seas tú el que tome control de cada palabra que se ha dicho, que sea para exaltar y glorificar tu nombre. Que podamos entender que como hijos tuyos vamos a sufrir persecución, pero tenemos que estar confiando que de ti viene el socorro y nuestro auxilio. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, y te pedimos que tú sigas obrando en este tiempo y a través de estos videos aquel que necesita una palabra de restauración para su vida. Gente linda, Dios los bendiga. Nos vemos mañana a partir de 23 horas aquí, a través del Face y también de Radio Génesis 101.3, tu radio cristiana al servicio de Dios. Un beso grande, Dios los bendiga. Ahí estamos.